¿Qué pasó cuando el abogado leyó el testamento real y mi tía se desmayó delante de todos? Historia 1. Todos pensaban que mi tía Lillian se quedaría con todo. Era la más cercana al abuelo. Lo visitaba cada semana, siempre preocupándose por él. Incluso organizó su cumpleaños número 85. Cuando nos reunimos en la oficina del abogado, ella entró como una reina. Llevaba un vestido negro y perlas, ya preguntando dónde debía firmar para transferir la propiedad. Pero entonces el abogado carraspeó y dijo: antes de proceder, debo señalar que esta versión del testamento está fechada 3 semanas después de la que se compartió anteriormente. Lillian parpadeó. ¿Qué quiere decir? El abogado continuó. El abuelo había escrito un nuevo testamento a mano desde su cama del hospital. Dejaba todo: la casa, las acciones, incluso su colección de monedas, a mi madre, quien lo había cuidado en silencio, sin buscar reconocimiento. También incluía una nota: a Lillian, la manipulación y las apariencias no son amor. Lillian se puso de pie, con el rostro pálido. Esto es una mentira. El abogado levantó una grabación en video. El abuelo, débil pero lúcido, decía: este es mi último testamento. No quiero confusión. Incluso levantó el pulgar. Lillian se desplomó ahí mismo sobre la alfombra del abogado. Tuvieron que llamar a los paramédicos. Historia 2. Mi tía Susan no se desmayó por tristeza, sino por vergüenza. ¿Verán? El abuelo tenía 3 hijos. Todos esperaban que la herencia se dividiera en partes iguales. Pero Susan, la mayor, siempre insistió en que merecía más porque sacrificó más que los demás. Durante la lectura, llevaba un pañuelo de seda y lágrimas falsas. Nos miraba con una sonrisa cómplice mientras apretaba la mano de su esposo. Entonces, el abogado abrió la carpeta. El testamento decía que Susan recibiría exactamente $1. Debido a tu intento de declararme mentalmente incompetente, decía, y por coaccionar al doctor Patel para alterar mi medicación, esto es lo que mereces. Se escucharon jadeos. Alguien, creo que fue mi primo, dejó caer su café. El abogado deslizó un documento. Una confesión notariada del doctor Patel. Había confesado por remordimiento. Susan intentó levantarse, pero sus rodillas no la sostuvieron. No se desmayó. Más bien, su cuerpo dejó de sostener la farsa. Esa fue la última vez que la vimos en una reunión familiar. Historia 3. Mi tía Denise siempre se refería a mi abuelo como su papá, aunque fue adoptada por la familia en su adolescencia. Era amable, leal, y todos pensaban que recibiría algo modesto. Una pequeña propiedad, tal vez algo de dinero. Lo que no sabíamos era cuánto lo había marcado. El abogado comenzó a leer, y la gente se miraba confundida. El abuelo había dejado todo a la tía Denise: la casa, las inversiones, el coche antiguo, la panadería que construyó desde cero. La tía Rita, la hija biológica del abuelo, resopló: esto debe ser una broma. Pero no lo era. El abuelo escribió: la sangre no vale nada sin corazón. Denise fue la hija que llegó cuando no tenía a nadie. Se quedó cuando todos los demás se fueron. Rita comenzó a hiperventilar. Luego cayó de rodillas, gritando: no, no, yo era la hija de verdad. Nadie se movió para consolarla, ni siquiera sus propios hijos. Historia 4. Mi abuelo murió un jueves. Mi tía Miriam apareció en el funeral con diamantes, ya actuando como la matriarca. He estado manejando sus medicinas y finanzas los últimos 2 años, decía a todos. Pero cuando se leyó el testamento, ocurrió algo extraño. El abogado leyó: a Miriam, mis lamentos. Ella rió con nerviosismo. ¿Y nada más?, dijo el abogado. El abuelo había grabado un mensaje: Miriam, trataste mi confianza como si fuera una tarjeta de crédito. Perdoné la primera mentira, no la segunda. Miriam empezó a temblar. No, no, no. Él me dijo que me había perdonado. Entonces vino el golpe final. El abogado entregó una hoja de cálculo. Cargos, hechirus, recibos de joyería. Ella se desplomó en la silla. Por un momento pensé que se desmayaría. Pero luego soltó un grito feo y desgarrador y se deslizó hasta la alfombra. Su esposo intentó levantarla, pero ella lo rechazó con la mano. El karma llegó ese día en un sobre Manila. Historia 5. La muerte de la abuela nos dolió mucho. Siempre fue el pegamento de la familia. Ni siquiera esperábamos un testamento. No tenía riquezas. Pero insistió en dejar uno por transparencia, dijo. Durante la lectura, mi tía Carla sonreía con superioridad. Se había mudado con la abuela para ayudarla y no dejaba de repetir: no se preocupen, me aseguraré de que todos reciban algo justo. Entonces el abogado comenzó: para Carla, ya te ayudaste tú sola. Espera, ¿qué? Continuó.
Las cámaras de seguridad que olvidaste quitar después de instalarlas para mí, lo vi todo. El anillo que tomaste, el dinero de mi cartera, los susurros por teléfono. Usabas una máscara de bondad. Siguió un video. Carla robando dinero del cajón de la abuela, empeñando un collar, quejándose de la vieja bruja. Cuando terminó la grabación, la cara de Carla se volvió gris. Cayó al suelo murmurando. Esto no debía salir a la luz, pero salió, frente a todos. No recibió ni un centavo. Solo quedó expuesta. Historia 6. La sala se volvió fría cuando el abogado anunció que el abuelo había actualizado su testamento después de la última cena familiar. Mi tía Verónica había organizado esa cena, una reunión lujosa donde le sirvió al abuelo un filete de $4 y a ella misma uno de wagyu de 90. Él lo notó. Vaya si lo notó. El abogado carraspeó y leyó. Para Verónica, por tu generosidad y gracia, te dejo la servilleta que usé en tu mesa. Parecías más interesada en lo que había en tu plato que en lo que había en tu corazón. Gasps llenaron la sala. Verónica se rió. Un sonido quebrado y falso. ¿Dónde está el testamento real?, preguntó. Este es, respondió el abogado. Fechado un mes después de aquella cena. Luego leyó quién recibía qué. Mi primo Jake, quien pasaba los fines de semana leyéndole al abuelo, recibió la casa del lago. Mi madre recibió los bonos. Yo recibí sus diarios. Verónica se hundió en el sillón y susurró. Él debía perdonarme. Historia 7. Lo que más recuerdo fue el sonido de la silla arrastrándose por el suelo. La tía Gloria se levantó tan rápido que chilló. Acababa de escuchar al abogado decir, el fondo fiduciario reservado para tus hijos será donado en su lugar. Ella gritó, eso es mentira. Papá prometió. Dijo que me cuidaría. La abogada, una mujer muy serena llamada Ruth, le entregó un sobre. Contenía capturas de pantalla, correos electrónicos de Gloria pidiendo al banco mover fondos por adelantado usando firmas falsas. Había más. Un mensaje de voz del abuelo. Si estás leyendo esto, Ruth, significa que Gloria ha hecho la transferencia. Sonaba destrozado. Ni siquiera preguntó. Solo tomó. Las rodillas de Gloria se doblaron. Su esposo la atrapó justo antes de que tocara el suelo. La parte más incómoda, sus hijos estaban en la sala. Uno de ellos susurró. Mamá, nos dijiste que el abuelo nos odiaba. Historia 8. Pensé que la lectura del testamento sería aburrida. Solo papeleo. Quizás algunas risas por regalos sentimentales. Pero entonces el abogado dijo que mi tía Dottie sería desheredada. Silencio absoluto. Dottie se puso roja. Eso es imposible, espetó. Papá me quería. El abogado hizo una pausa y luego dijo, el señor Harper dejó una nota para ti. Decía, Dottie, nunca me visitaste cuando enfermé. En lugar de eso, subía selfies. Te vi desde mi cama de hospital yendo a Maui, Las Vegas y Miami. No era una carga. Tú me convertiste en una. Hubo una larga pausa. Dottie murmuró, eso no es justo. Luego el abogado añadió, además, los fondos que usaste para esos viajes fueron rastreados hasta la cuenta conjunta a la que tenías acceso. La vaciaste. Él lo sabía. Dottie se levantó, se tambaleó hacia la puerta y luego se desplomó contra el marco, sollozando. Nadie la siguió. Historia 9. Mi tía Patty ya estaba algo borracha en la lectura del testamento. Había traído un termo con algo para los nervios. Se reía fuerte, aplaudía exageradamente y hasta brindó diciendo, por fin me mudaré a la casa del viejo. Cuando el abogado empezó a leer, Patty casi tarareaba. Luego vino el golpe. Patricia no recibirá ninguna propiedad, fondo ni activo de esta herencia. En su lugar se le ordena devolver el anillo. Patty se quedó helada. Mi prima, su propia hija, la miró confundida. ¿Qué anillo? El abogado mostró una foto. Un anillo de oro familiar, transmitido por 3 generaciones. Había desaparecido 6 meses antes de que el abuelo muriera. Resulta que el abuelo había instalado una cámara oculta. Patty apareció en ella, tomando el anillo y vendiéndolo en una casa de empeño. La tienda conservó una foto por motivos de seguro. Cuando la imagen pasó de mano en mano, Patty quedó en silencio. Luego se desplomó sobre la alfombra con un golpe seco. Pensamos que se había desmayado. No fue así. Estaba fingiendo. Historia 10. La tía Mel siempre fue la favorita. El abuelo firmó su primer préstamo, la ayudó en 2 divorcios, y hasta cuidó de su hijo durante un año cuando ella necesitaba un descanso. Así que cuando se leyó el testamento y ella no recibió nada, nadie respiró. Mel permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el papel. Entonces el abogado dijo, hay una carta.
Era breve. Mel. El derecho no es amor. Te pedí una sola cosa. Que vinieras cuando perdí la memoria. Dijiste que era demasiado doloroso para ti. Viví en confusión. Solo. Tú estabas ocupada. Sus labios temblaron. Él no quiso decir eso. El abogado pareció sinceramente apenado. Está fechada. Firmada. Testigos presentes. Reescribió el testamento 3 meses antes de fallecer. Mel se levantó lentamente y luego se desplomó al suelo como una marioneta sin cuerdas. Su hijo recogió la carta, la leyó en silencio y dijo: «Siempre supe que te arrepentirías. Historia once». Mi tía Lake tenía control absoluto sobre los últimos meses del abuelo. Manejaba sus medicamentos, su agenda, incluso sus visitas. Cuando murió, publicó un homenaje diciendo que se fue en paz, rodeado de amor. Eso fue mentira. A mí me negaron la entrada al hospital. A mi hermano también. En la lectura del testamento, Ley sonrió con gracia y dijo: «Solo quiero paz en la familia». Entonces el abogado abrió una carpeta y sacó una transcripción impresa. Era una declaración de la enfermera paliativa, firmada y notariada. El abuelo le había dicho que Ley lo estaba aislando, restringiendo sus llamadas y presionándolo con el papeleo final. El abogado dijo que el abuelo lo tomó tan en serio que redactó un testamento nuevo en secreto, con ayuda. Para Ley, trataste mi muerte como una transacción. No recibirás nada. Lake se puso de pie, tambaleante, y se dejó caer en el sillón de cuero con un gran suspiro. Sus gafas de sol de diseñador salieron volando. Se quedó allí, atónita y expuesta. Historia 12. Cuando mi tía Beth se desmayó, todos pensaron que era por el dolor. Pero no lo era. Acababa de escuchar al abogado decir: los objetos heredados de la familia, incluyendo el broche de diamantes, las medallas de guerra y el piano de marfil, deberán ser devueltos de inmediato. ¿Devueltos? Beth balbuceó. Pero él me los dio. El abogado sacó copias de un informe policial que el abuelo había presentado en secreto antes de su muerte. No le había dado nada a Beth. Ella los había tomado mientras él estaba sedado y luego afirmó que él no lo recordaba. Luego vino la foto. Beth, en una casa de subastas, intentando vender el broche. La tía Beth se levantó de golpe. Demasiado rápido. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo como un trapo, derribando una lámpara. Recobró el sentido unos segundos después y gritó: «Estaba senil. Esto no es justo». Pero el testamento había sido notariado, verificado, presenciado. Su colapso no fue por tristeza. Fue por quedar al descubierto. Historia 13. Nadie esperaba que existiera un testamento verdadero. La tía Carol ya había repartido una versión antigua donde la mayoría de la herencia quedaba para ella, firmada hace 5 años. Así que cuando el abogado llegó a la cabaña familiar y dijo: «Estamos aquí para leer la versión actualizada», Carol rió con nerviosismo. «¿Te refieres a la que ya presenté?» «No», respondió él, colocando un documento más reciente sobre la mesa. Estaba firmado apenas una semana antes de que el abuelo muriera. Y con testigos, 2 enfermeras y su asesor financiero. Todo cambió. La casa fue donada a un refugio local de vida silvestre. Los ahorros del banco, a una biblioteca comunitaria. Y el viejo Buick, que Carol ya había empezado a conducir, donado al taller automotriz de la escuela secundaria del pueblo. Para Carol, leyó el abogado en voz alta, no dejó nada más que mi decepción. Carol se puso blanca como un fantasma. Intentó tomar su vaso de agua y falló. Luego bajó lentamente al suelo murmurando: esto no está pasando. Pero sí pasaba. Historia 14. La tía Rini siempre fue la espiritual. Incienso, cristales, tés de hierbas. Decía que había limpiado el alma del abuelo antes de que falleciera. Incluso hizo un ritual de luna llena en su honor la noche anterior a la lectura del testamento. Pero cuando el abogado comenzó, todo cambió de rumbo. Para Rini: por vaciar mis cuentas con tus servicios de sanación sin permiso, devolverás lo que robaste y no recibirás nada a cambio. Rini jadeó. Eso no es verdad. Él me lo pidió. Pero entonces el abogado reprodujo un audio. La voz del abuelo decía: si Rini te dice que tiene derecho a mi dinero, miente. Dijo que ayudaría a mi aura. Ayudó a pagar su renta. Rini se levantó, tambaleó y luego cayó hacia atrás sobre la maceta del ficus detrás de ella. Nunca he visto a alguien ponerse tan pálido tan rápido. Historia 15. Mi tía Debbie siempre insistió en que era la elegida desde los 12 años. Decía que el abuelo siempre la había preferido y que le había prometido la casa junto al lago. Incluso nos dijo a mis primos y a mí que empezáramos a preparar la mudanza pronto. Pero el abogado leyó algo muy diferente.
Para Debbie, tu arrogancia ha envenenado demasiadas navidades. Recibirás lo que diste, culpa y silencio. Todos la miraron. Debbie parpadeó. ¿Qué demonios significa eso? El abogado explicó. El abuelo había dejado una carta sellada para ella. Debbie la abrió, y el color se le fue del rostro. Nunca supimos lo que decía, pero lo que fuera, la destrozó. Sujetó el sobre como si la hubiera quemado. Luego, sin decir palabra, se desplomó en el pasillo fuera de la sala. No se desmayó, solo cayó, como si sus piernas se rindieran. Después supimos que había falsificado una versión anterior del testamento. El verdadero había estado guardado en una caja fuerte a prueba de fuego en el garaje, junto a un martillo etiquetado. Para Debbie, si se pone audaz,